Qué bueno, amados hermanos, lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Permitirnos vivir hasta el día de hoy y darnos la gracia de su amor y de su bondad. Alabemos al Señor en este día. Le damos gracias a nuestro Dios por este día 13 de estos 21 días de ayuno y alabamos al Señor por ello. Nos habla su hermana Ana Victoria Sanz. Y en este momento, una vez más, nos preparamos, disponemos nuestro corazón para recibir lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Asimismo, con ese corazón sincero y entregado, decimos: Señor, aquí estamos, Señor. Habla, que tu siervo oye. Seguimos la instrucción, seguimos lo que tú quieres que nosotros hagamos. Trataremos, Señor, de hacer todo al pie de la letra, conforme, Señor, tus instrucciones, conforme, Señor, a tu palabra, conforme, Señor, a tu dirección, conforme, Señor, a lo que tú quieres que nosotros hagamos como siervos tuyos, como ministros tuyos. Grande es nuestro Dios, a quien alabamos y exaltamos en el día de hoy. Gracias a este tiempo vamos a estar en este momento compartiendo la palabra del Señor en el libro de Tito. En el libro de Tito, en el capítulo 2, estaremos hablando hoy una vez más de lo que el Señor quiere que como iglesia, como congregación, como ministros del Altísimo, nosotros hagamos y nos comportemos conforme a lo que Él demanda de nosotros. ¿Y qué demanda el Señor de nosotros, sus siervos, sus ministros, que Él nos ha puesto para guiar a su iglesia, para conducir a su iglesia? Nosotros como ministros vivimos y experimentamos muchas cosas. Nos encontramos con situaciones en las cuales, Dios santo, ¿y ahora qué hago aquí? Nos encontramos con situaciones de parejas, nos encontramos con situaciones entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, entre cosas que nos sorprenden y que nos hacen abrir la boca. Y esto, o sea, cosas que uno no se imagina que suceden en las congregaciones. Y hay cualquier cantidad de historias. Y ustedes que están escuchando, que son ministros, que son pastores, saben de todo lo que nosotros nos encontramos. Nos encontramos cualquier cosa cuando se destapa una olla, cuando se destapa algo y dice: ¡wow! ¿Qué es esto? Y cómo nosotros podemos confrontar eso, especialmente cuando nosotros estamos frente a personas mayores, personas que llevan en la iglesia toda una vida, que son los fundadores de la congregación, que son personas de peso dentro de la congregación, y que ellos pues están llevando una actitud, una vida, unas acciones en un momento determinado que restan, pues, o sea, que hacen decir: bueno, y este no es el diácono, este no es el ministro, este no es el maestro de la escuela dominicana, este no es el líder de la congregación, este no es el apóstol. Bueno, sí, hay tantas cosas que uno se puede encontrar dentro de la congregación, y nosotros cómo debemos comportarnos. El Señor nos llama a cada uno de nosotros a ser ministros, a servir, a ministrar. O sea, que vamos a ministrar la palabra. Nosotros vamos a ministrar la palabra aquí. Nadie puede decir: a mí no me han puesto, a mí no me han dado. En el nivel que el Señor nos ponga, dentro de una célula, dentro de una, yo llamo células las reuniones de hogar, pues. Eso de cuando yo era pequeña: ay, vamos a abrir una célula. Pues hay tantos nombres que tienen ahora las células, ¿ok? El grupo de familia, en fin, como lo llamen, en diferentes, pero cada uno el Señor nos pone, ¿verdad?, en una posición. Los líderes de célula están pastoreando un grupo pequeño de 5, 7, 8, 10, 15, 20 personas, y así sucesivamente. Cada uno de nosotros, el Señor nos demanda, pues, a que estemos guiando a otros, que les estemos enseñando, que les estemos aconsejando, que les estemos exhortando
Y así como yo les decía ayer, el Señor nos va a pedir cuenta de ese rebañito, de ese pequeño rebaño, o de ese rebaño mediano, de ese rebaño grande, o de ese rebaño inmensamente grande. El Señor nos va a pedir absolutamente cuenta. ¿Cómo nosotros como ministros nos vamos a comportar en medio de esa congregación, de esa parte del cuerpo de Cristo que el Señor nos puso a guiarnos? Nos vamos a encontrar que de pronto somos más personas más jóvenes, somos de pronto una persona de 30, 40 años, 35 años, y el anciano o los ancianos de la iglesia, que fueron los fundadores de la congregación, tienen ahí 50, 60 años, son los fuertes allí, y hay para decirle una palabra, para hablarle algo. O sea, ¿cómo le voy a hablar? ¿Cómo voy a dirigirme a esas personas? Es importante que el Espíritu Santo nos guíe, y Él no nos deja a nosotros así arréglenselas como ustedes puedan. Él nos da instrucciones, nos enseña. ¿Qué pasa con la mayoría de los jóvenes que tienen un liderazgo y que tienen que dirigirse hacia los ancianos? Es que no tienen la sabiduría para hacerlo. Y esa sabiduría es la misma sabiduría que operó en Natán, ¿verdad? Que era un hombre de Dios, mantenía un liderazgo, pero que tenía que exhortar al rey David, que también tenía su posición, su misión, su liderazgo, y la única forma de exhortarlo era con el espíritu de sabiduría. Igualmente, entonces, acá nosotros nos vamos a encontrar lo que el Señor le hace ver a través del hermano Pablo a Tito, que es considerado un hijo, ¿verdad? Un hijo verdadero en la fe que era común para ellos. O sea, Tito viene a ser parecido como Timoteo, pues él está asignado, es un pastor, ¿verdad? Y está guiando, y dentro de su congregación y dentro de todo el círculo de acción y de autoridad que él tenía, estaban hombres ancianos, mujeres ancianas que tenían sus mañas, así como en las congregaciones hoy. La congregación suya, la congregación de ustedes, lo más seguro es que tenga ese tipo de personas, pero él le dice, Pablo le dice a Tito: mira, tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Esto refiriéndose también a lo que antes ya le había dicho en el capítulo 1, y que él estuviera muy claro, ¿verdad?, de que era necesario que los obispos, los que iban a tomar autoridad dentro de la congregación, ¿verdad?, fueran irreprensibles como administradores de Dios, que no fuera una persona orgullosa, altiva, soberbia, no, al contrario, que fuera una persona humilde y sencilla, que no fuera una persona iracunda que cuando la hablaba ya no iba a tener la paciencia y se iba a llevar todo el mundo por delante, comiéndose a todo el mundo, porque así nos encontramos a hombres que están llevando la iglesia y que están maltratando a la congregación, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Cuántas congregaciones nos encontramos nosotros en este tiempo que están desviando la iglesia, y que en medio de la congregación asumen su posición de pastoral para hacer que todo el mundo le rinda pleitesía y que toda la iglesia esté atendiéndole y dándole dinero y dándole cosas, pero de una forma deshonesta, ¿verdad? Entonces, ahí viene pues todo lo que Pablo le venía diciendo a Tito. O sea, un muchacho joven, o sea, relativamente joven en comparación con lo que él se estaba enfrentando, pero él necesitaba hablarle y decirle lo que él tenía que hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hablar de acuerdo a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, es decir, tenemos que exhortar cuando es necesario exhortar. Amado, tú tienes que ser sobrio. Sobrio es una persona que está firme, que no está tambaleándose de aquí para acá, pero no solamente en eso,
tenemos que entender que esto está metido en esta cultura donde la gente normalmente tomaba vino y se excedía de los tragos y perdía esa sobriedad y terminaban estando ebrios en una reunión, hablando más de la cuenta, hablando fuera de lo normal. Entonces esa persona perdía credibilidad, ¿verdad? Entonces serios, esos ancianos tenían que ser serios, prudentes. O sea, una de las cosas que me enseñó mi mamá Rosalía, que es una de las tantas mamás que yo tuve y que ahora está con el Señor, era la prudencia. Una mujer prudente era ella. Es una persona que no hablaba de más, que hablaba cuando era absolutamente necesario y lo que hablaba era puntual, tocaba, hacía el efecto que tenía que hacer. Persona prudente, ¿verdad? Y que no se estaba metiendo entre cosas, sino que ella todo lo miraba, lo observaba y luego actuaba cuando tenía que actuar. Sanos en la fe. O sea, sanos en la fe es una persona que está fiel a lo que dice la palabra. No es a lo que ellos están pensando, sino que se dejan mover en el espíritu y de acuerdo a la escritura ellos hablan, ¿verdad? Ellos actúan y son sanos en la fe, de la sana doctrina. Su fe está centrada en quién, en Cristo. Están centradas en el Señor, no están centradas en la congregación o en la denominación, porque hay muchos ancianos que son ancianos que se aferran a la denominación. No importa que la denominación los esté llevando por un desbarralero o por allí, sino que ellos están afianzados, pegados, no se atreven a decir esto porque bueno, la denominación o el presidente de la denominación dice esto y no vayan a pensar o no, y que se desvían de la fe, porque la fe no la están poniendo en el Señor, sino en su organización, en su estructura, en lo que sea. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es que Tito tenía que tener ese ojo con esa mirada como el Señor, o sea, mirarlos, observarlos y decir, mira, este es un hombre realmente sano en la fe. En el amor, lo que hemos venido hablando todos los días y hoy nuevamente el Señor lo recarga, el amor. Si un anciano no tiene amor, olvídese, ese está lejos de él. Ese anciano no tiene el amor, no tiene la luz, está en oscuridad su vida. Y ahora añade algo, en la paciencia. La paciencia, movernos en la paciencia del Señor. Yo he visto cómo el Señor ha venido trabajando profundamente a su iglesia con la paciencia. Y él, no sé, él tiene como una especial fijación, el Señor, en que nosotros tengamos paciencia. El proceso mío, cuando el Señor me llamó a ministerio y cuando el Señor me empezó a procesar y a meterme en ese molino que yo siempre les hablo y empiezo a trabajar, el Señor lo primero que me dijo fue paciencia, a través de la profeta, a través de otra pastora, incluso a través de la doctora, que yo estaba muy grave y ellos recalcaron paciencia. Y desde entonces mi texto favorito se convirtió pacientemente, esperé a Jehová y él se cuidó a mí. O sea, Dios trabaja la paciencia de cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué quiere que nosotros pasemos por la materia de paciencia 1, la materia de paciencia 2, la materia de paciencia 3? Y cuando usted cree que ya salió con buenas notas, entonces viene el otro trimestre, el otro semestre, el otro año, y nuevamente viene otra materia que se llama paciencia. Entonces nos encontramos paciencia 1, paciencia 2, paciencia 3. O sea, esa paciencia la vamos a trabajar hasta el día en que el Señor venga, ¿verdad? Entonces, una persona paciente es una persona que espera en el Señor el tiempo preciso
para hacer las cosas, para actuar y especialmente espera en que las promesas del Señor se cumplan en la vida de él y espera cómo el Señor va a hacer y cómo se va a glorificar en cada situación. Entonces, las ancianas, y yo revisando acá mi Biblia, quién sabe qué fecha escribí yo esto, porque hace tanto tiempo, ¿verdad? Dice comportamiento de la mujer y dice lo que debo predicar y lo que debo decir, o sea, es como el Señor quiere que yo me comporte como ministro. O sea, aquí el Señor da instrucciones que son muy individuales, o sea, las ancianas asimismo sean reverentes, pero son instrucciones que nosotros como ministros del Señor debemos asegurarnos de ir llevando a las ancianas de la congregación a ese punto. ¿Me explico? O sea, yo como anciana, mi deber es que yo sea reverente en mi porte. Y como anciana, mi deber es no ser una mujer calumniadora, no esclava del vino, que sea una maestra del bien. Esa es mi posición. Pero como el Señor le está hablando aquí, ¿a quién? Le está hablando al pastor de esa congregación, le está hablando al ministro de esa congregación, le está hablando a Tito qué es lo que debe hacer. Entonces también hoy el Señor nos está hablando a nosotros qué es lo que debemos hacer. Porque dentro de la congregación nos vamos a encontrar a nuestras hermanas, ¿verdad? Ancianas que se les da por ser calumniadoras, se dejan usar, hay un área oscura en su vida que le dejan lugar a Satanás para empezar a calumniar y hablar mal del otro y hacer cosas. Son esclavas del vino. Ay, sí, bueno, la profeta Victoria dijo que nosotros podemos tomar vino porque el primero que dice el Señor, el milagro, fue el del vino, y bueno, que dice que no sean dados al vino, que tal que sea, pero aquí el Señor hace énfasis, mira, asegúrate de explicarles, de dirigirles, de que no sean esclavas del vino, o sea, que no dependan del vino, que no estén pendientes de estar tomando vino, que eso no sea su motivación y que ellos no puedan hacer nada porque están esclavas. Son siervos del bien, maestras del bien es lo que debemos ser. O sea, toda una vida de experiencias vividas que nosotros tenemos, sea esas experiencias para retransmitirlas y ser mujeres que dan enseñanza. Pero la labor de Tito es aprovechar todo eso y encauzar a esas ancianas hacia ese fin, a ser maestras del bien, que enseñen a las mujeres y jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Esto es pues una posición importante. El Señor tiene el cuidado de los detalles y dentro de su iglesia, de su congregación, lo que el Señor quiere es que se vuelva un sitio de instrucción, de vivir una vida casta, una vida conforme a la voluntad de Él, y que nosotros recibimos en ese lugar para luego nosotros actuar en función de esa palabra que hemos recibido. ¿Okay? Entonces, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, enséñalas a vivir en una vida que lleve un testimonio verdadero. Y de aquí se agarran muchos pastores para hacer todas sus doctrinas, que esto, que aquello, pero se desvirtúan. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Y de verdad, cómo nosotros como ministros podemos poner ciertos parámetros, de modo que cada uno de nosotros nos movamos dentro de esos parámetros en función de lo que dice la palabra de Dios, de modo que podamos dirigir a esa congregación hacia ese camino eterno. Que nosotros
por donde estemos, donde estemos parados, estemos dando un testimonio irreprensible. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Es importante que nosotros nos pongamos como ejemplo. Ese ejemplo es decir, yo estoy imitando al Señor, yo estoy imitando a Cristo, yo estoy haciendo lo que Él hace, ustedes también imiten a mí, ustedes también hagan lo que el Señor hizo, háganlo de tal manera en que nosotros en todo tiempo reflejemos el rostro del Señor. La gente no nos mire a nosotros, sino que mire a Cristo. ¿Sí? En todo tiempo exhórtalos, ¿verdad? Presentándote tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando la integridad, la seriedad, palabras sanas e irreprochables, como el Señor nos dice a nosotros como ministros, como nosotros tenemos que tener nuestra boca, esas palabras sanas, esa boca que da palabra de vida, una palabra irreprochable que no tiene que cuestionarla a nadie, de modo que el adversario, y escuche bien, el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Entonces, el adversario mismo, al ver nuestra conducta conforme a la voluntad del Señor, él mismo se avergüenza. Él mismo se avergüenza porque nosotros estamos andando como el Señor nos demanda que nosotros andemos. Y que nosotros a la vez, como ministros, estamos también dirigiendo y conduciendo esa congregación conforme a esa voluntad del Señor. Exhorta a los siervos, a los trabajadores, en nuestro caso, que no vivimos en tiempo de esclavitud, pero sí a todos aquellos que estén trabajando, que tienen un empleo, ¿verdad? Que dependen de alguien, a que como siervos se sujeten a su jefe, hagan lo que su jefe dice, se agraden en todo, o sea, su plan es agradarlo, y nuevamente el Señor nos los recarga el día de hoy. Antes nos los ha recargado en los días anteriores, nuevamente el Señor nos los recarga y nos dice que seamos, ¿verdad? Fieles, que nos sujetemos a nosotros y que estemos agradándolos en todo, que no seamos respondones, es decir, que no estemos cuestionando y hablando, sí, no hombre, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué me toca esto? Eso en cuestión de cómo es nuestra conducta y nuestra vida. Somos cartas leídas, la gente tiene que mirarnos y ver en nosotros que de verdad Dios está obrando en nuestras vidas, de que Dios es quien conduce nuestra vida y la dirige, y vean el reflejo del Dios mismo, del amor mismo, de la verdad misma, de la justicia misma en la vida de nosotros como ministros, porque el Señor incluso aquí le está hablando a todos, incluyendo a los ancianos, a los ministros propios que son designados en la congregación. No defraudando, sino mostrándose fiel en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. Esta es la gracia que tenemos nosotros, esa gracia de Dios que se manifiesta en nuestra vida, en todo y para todo. El plan es que nosotros enseñemos que renunciando a la impiedad y a los deseos de este mundo, porque los deseos son muchos, nosotros somos dados hacia los deseos. Entonces, renunciando es una posición sacrificial, renunciamos, ¿verdad?, a los deseos de este mundo y vivamos en este siglo. ¿Qué siglo nos tocó vivir? Este siglo que nos tocó vivir sobria. Hoy la gente no se embriaga nada más con vino, no pierde la sobriedad nada más con el vino, no, con el licor, no. Hoy la gente pierde la sobriedad con las drogas, con el internet. Ya científicamente se ha comprobado que el internet crea adicción a las personas.
Las redes sociales crean adicción. Ni siquiera tenemos que leerlo mucho. Nosotros muchas veces estamos sujetos y estamos así como estas señoras ancianas de las cuales estaba hablando Pablo, que Tito exhortarle y decía esclavas del vino, que no sean esclavas del vino, estaban esclavas a las redes sociales, estamos esclavos a todo eso que nos anonada y que nos hace perder la sobriedad, ¿verdad? La sobriedad, que vivamos justa y piadosamente, con justicia, justo, es lo que el Señor quiere que nosotros nos comportemos, pero piadoso es una persona que es una persona pía, y viene que nosotros conocemos la palabra impío, y es más fácil, es un impío, es una persona que le falta ser piadoso en el Señor, ¿verdad? Entonces, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor. La esperanza que tenemos nosotros, y es la esperanza que debe tener la iglesia. Nosotros como iglesia, como siervos del Señor, como ministros de Dios, nosotros tenemos una esperanza. Un momento cualquiera, ya todo este tiempo acabará. El Señor a cada uno nos llamará y nos pedirá las cuentas delante de Él, y vamos a presentarnos delante del Señor. Entonces, esa manifestación gloriosa, cuando el Señor se manifieste, es la esperanza que nosotros tenemos. Señor, aquí estamos. Aquí yo exhorté a los jóvenes, yo exhorté a los ancianos, yo estuve, hice énfasis, fui diligente y busqué sobre todo la sabiduría tuya para llevar la palabra, para que ellos pudieran recibir la palabra y no se chocaran y no creáramos conflictos, sino antes bien, lejos de desparramar, trayéramos esa unidad en el Señor. ¿Cómo nosotros podemos hablar con sabiduría? Recuerdo una vez que, el Señor empezó a trabajar conmigo, a manifestarse, a llamarme, a buscar su rostro, a hacer la voluntad de Él y hacer ayunos y a medida que uno empezó a hacerlo, el Señor fue manifestando su poder, su gloria, derramando su espíritu, despertando pues ese don de profecía y levantando ese ministerio profético, y empezó la gente de las células que teníamos de familia, donde nos reuníamos a hablar la palabra de Dios, empezó la gente a quererse reunir conmigo, y siempre en la urbanización de donde nosotros vivimos, la anciana de la urbanización de la iglesia que estaba en esa urbanización era mi tía. Ella era fundadora de la iglesia y toda la vida ella estuvo allí llevando la iglesia y tal, y qué sé yo, y era la presidenta de las damas, y era esto, la presidenta de la de la UDO, en fin, de toda de las damas de la iglesia, era diaconisa, era esto, y todo, la tía, ella y otras tías, todas ellas eran fundadoras de la iglesia. Así que pero en ese en particular, toda la gente estaba alrededor de mi tía y le rendían honor y todas esas cosas. Pero a medida que la gente fue notando que el Señor estaba hablando a través de mí, empezaron a asistir a mi célula, que también estaba cerca de su casa. Entonces, porque nos mandaron a cada quien tener células. Entonces, ¿qué pasó? Mi tía empezó a tener celos y a tener cosas, y cuando yo decía una cosa, ella venía y decía que esto no era así. Yo le decía, tía, pero vamos a arrancarle eso a la Biblia, vamos a arrancarle esa página a la Biblia, vamos a quitársela, porque si tú no quieres que prediquemos eso, entonces es porque no está en la palabra. Y así sucesivamente, todas las veces era un solo rollo. Tuve un problema con la tía y siempre la tía contradiciéndome. Yo, Señor, dame sabiduría,
dame sabiduría y dame sabiduría, y clamando al Señor por esa sabiduría hasta que el Señor me fue dando esa sabiduría necesaria para ir tratando con la tía, para ir trabajando con ella y llevándola a entender que yo no estaba compitiendo con ella, que yo simplemente era una parte del cuerpo y ella era otra parte del cuerpo, y cada una de las partes cumplían una función distinta, pero que todas teníamos que ir hacia una misma dirección, y era la glorificación de nuestro Señor Jesucristo y el llevar el evangelio y la palabra no adulterada, sino llevar el mensaje tal cual como el Señor nos instó a transmitir el mensaje a toda criatura. Entonces vamos a hacerlo, y poco a poco ella fue entendiendo, le fue costando y costando mucho, hasta que un día yo estaba tranquila en la casa y ella llegó y me dijo: hija, voy a ir a orar a una gente y le voy a ir a ministrar a estas personas y a esta persona, y entonces yo quiero que tú ores por mí y me envíes. Y me quedé impresionada. Mi tía estaba reconociendo que el Señor me había llamado y que de alguna manera estaba llevando un liderazgo, y que ella estaba en este momento sometiéndose y aceptando los consejos, la exhortación y todo porque sencillamente dejamos que el Espíritu Santo sea el que se mueva y lo haga, y haga las cosas como Él nos los ha dado. ¿Qué nos dice el Señor a través de este pasaje? Es que se puede hacer, se le puede dar la exhortación, se le puede enseñar a cada uno, llevarlo de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos va guiando, pero nosotros, no importa la edad que tengamos, si el Señor ha llamado a una persona de 20 años a llevar un ministerio y tiene que guiar a otros que son mayores, que tienen edad, que tienen maña, pues el Señor también nos dará la sabiduría para ir enderezando y ayudando, de modo que ellos se encaminen realmente por el camino eterno, que se deslastren de todas esas cosas, y entonces puedan tener su corazón como ese corazón que es un odre nuevo para recibir el vino nuevo necesario que el Señor quiere darle a cada uno cada día. Y bien, lo que quiere nuestro Señor es que nosotros seamos como Él, celosos. Él es celoso con su iglesia, con su congregación, y la puso en nuestras manos como ministros, como siervos, como maestros, como profetas. Entonces nosotros estamos llamados a conducirlos, y a conducirlo como el Señor lo haría, como el Señor conduciría a esos jóvenes, a esos ancianos, a esas mujeres, cómo los conduciría. El Señor nos está llamando, dando la orientación para hacerlo. Él se dio a sí mismo por su iglesia, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Él quiere una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, una iglesia purificada para sí, un pueblo que sea de Él, propio de Él, y que sea apartado en santidad para Él. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso, y ese pueblo tiene que accionar en buenas obras. Es el resultado de que Dios está viviendo en nosotros. Finalmente, Pablo habla a Tito, ¿verdad? Y le dice: esto habla ¿con qué? Tito, habla con autoridad, habla con propiedad. ¿Quién te puso allí? Fue el Señor. ¿Quién te llamó a ser pastor? Fue el Señor. A ti no te va a estar intimidando nadie, ni va a venir el anciano del anciano de no sé quién, el que fundador, el que hizo, el que es para atemorizarte, para intimidarte, para ponerte ahí chiquitico, para ridiculizarte. Tú tienes la autoridad de Cristo. Tú te mueves en la autoridad de Cristo. Tú andas en la autoridad de Cristo, porque si tú andas en lo que el Señor te
está diciendo que hagas. Y tú primeramente, antes de actuar con los ancianos, con los jóvenes, con las mujeres, tú mismo te revisas a sí mismo y le dices, Señor, aquí estoy. Si encuentras camino de perversidad, si encuentras algo malo, Señor, ayúdame, pero ayúdame a guiar a tu grey y a no cometer errores con ellos. Ayúdame a tener la palabra sabia, ayúdame a decir lo que tengo que decir, ayúdame a exhortarlos, Señor, porque los que son tuyos se van a enderezar y los que son de perdición se perderán, pero los que son tuyos, Señor, esos estarán allí y yo voy a rendirte cuentas buenas, Señor. Entonces hable, amado hermano, con autoridad, hable con esa autoridad de Cristo, porque quien lo llamó a ese ministerio fue el Señor, y exhorte y reprenda con autoridad. Que nadie menosprecie a ti porque te vea que eres joven o porque eres mujer, porque nosotras las mujeres somos vituperadas mucho. Ay, que no hay pastores mujeres. Una de las razones, porque no conté cuando esa iglesia de San Juan de Payara, en uno de los ayunos que yo hablé al respecto, que fundamos esa congregación, que yo no podía ser pastora, ni la hermana Rosalía, ninguna de nosotros podíamos ser pastora, porque en nuestra denominación no se permitía la pastora. Somos las mujeres, simplemente esas mujeres que son las esposas del pastor. Y las mujeres estudian en el Instituto Bíblico para dar clases de niños, para dar clases jóvenes, para hacer otra cosa, pero para pastoras no. Y eso no es así. El Señor nos dio un llamado y llevamos un pastorado. El Señor nos manda, nos invita, nos lleva a que no hay profetas, hay mujeres, y ahí estaba Débora, y así sucesivamente, porque el Señor da el don a quien Él quiere, el ministerio a quien Él quiere, y el Señor simplemente espera que cada uno de nosotros hagamos lo que Él está demandando. Entonces, que nadie te menosprecie, amada hermana y amado hermano, y sea el Señor siempre ministrando a través de ti, porque tú dejas que su espíritu se sienta a sus anchas en tu vida. Bueno, vamos a orar, amados hermanos, en el nombre del Señor. Dios bueno, Dios que nos llamaste, Dios que nos escogiste, Dios que nos dotaste, Dios que nos entregaste en las manos, Señor, un ministerio. Nos pusiste a trabajar, Señor, en tu obra. Nos diste una misión para cumplir. Aquí estamos, Señor. Muchas veces hemos sido intimidados porque están los ancianos, porque están los mayores, porque están estos. Y nos hemos eximido de hablar las palabras que nos toca hablar. Pero hoy nos demanda, Señor, que hablemos. Hoy nos demanda que exhortemos. Hoy nos demanda, Señor, que le digamos a la gente cómo debe comportarse. Ahora enséñanos, Señor, a hacerlo conforme tú lo harías, Señor, como tú lo dirías, Señor. Mira, Señor, venga tu sabiduría sobre cada uno de tus siervos. Tu palabra dice y escrito está que aquel que está falto de sabiduría, pídala, que tú la das sin reproche, Señor, tú la das en abundancia. Ahora mira a tu grey, Señor, mira a tus pastores, mira a tus siervos, tus ministros, míralos, Señor, que a veces, Señor, no encuentran para dónde ir, oh Señor, no encuentran cómo hacer, pero tú das la sabiduría. Oh Señor, danos sabiduría. Necesitamos tu sabiduría para, Señor, dar la palabra de exhortación, para dar la palabra, Señor, que tú pones en nuestra boca, Señor. En el nombre de Jesús clamamos ahora mismo. Ahora, Señor, mira muchas veces cuántas veces también nos hemos quedado callados, porque nos hemos sentido intimidados, Señor, porque viene aquel pastor que tiene no sé cuántos años, porque viene aquel hermanito que es fundador, que es esto y aquello, porque viene la hermana fulana que es esta y aquello, Señor. Pero ahora mismo, Señora, ayúdanos en tu nombre, Señor, a
revestirnos de tu autoridad en Cristo Jesús, esa que tú nos entregas cuando nos llamas reales sacerdotes, cuando nos llamas nación santa, cuando nos llamas, Señor, ministros tuyos, reyes y sacerdotes. Nos has dotado, Señor, nos has puesto autoridad, Señor, nos has puesto esa autoridad para que nosotros hablemos. Ahora, Señor, solo necesitamos tu sabiduría, así como Salomón la pidió, Señor, para guiar un pueblo. Hoy la pedimos nuevamente. Danos sabiduría, Señor. Ayúdanos a actuar en el momento. En el nombre poderoso de Jesús. Vives tú, Señor, en esta Jaime de fe joven. Yo comen namen ellos osasa. Yo obedezco sus fines, obedece. Yo obedezco a medicina. Yo les digo a obedecer. ¿Cuántos se han perdido? Yo me de fe. Porque no sé qué. Porque se negaron a hablar la palabra de exhortación. Yo pensé cuántas iglesias se han dividido porque en el momento preciso que debían hablar y exhortar, yo decía, lo pasaron por alto, lo dejaron. Yo los llamo y los exhorto. Amén, decide de que a ser diligentes. Y cuando hay bellos de sé, yo decir, yo realmente una situación que de discordia, de fe no ve entre ellos, entre la congregación. Ustedes alcen su voz y amén, y con sabiduría, amén de sí, amén de fe. Intervengan y exhorten. Los ruidos empiezan a escucharse en las congregaciones. Es un murmullo uno atrás. Amén de fe. Y tú lo estás escuchando. Pero por temor no hablas. Y aquí fajá. ¿A quién le he dado la autoridad para hablar? ¿A quién le he dado la autoridad para hablar? ¿No es a ti? Pues habla. Escucha uno, escucha un hermanito, escucha al otro hermanito, escucha al otro hermanito, y todo amén yo sé, yo soy. Y entonces, amén, de yo. Se escuchan unido a ver. Y se levantan las calumnias, se levantan las murmuraciones, y no me de fe por no actuar efectivamente en el momento. Entonces suavemente sí y obedecer, la iglesia se desparrama. No me da fa. Eso es de eso. A los que he puesto en autoridad es para que ejerzan la autoridad y para que la ejerzan con sabiduría y para que guíen al pueblo con sabiduría. Es un proceso y trae paciencia, y es necesario que sean pacientes y que tengan amén de fircus y ese amor suficiente para horrificar y cubrir esas faltas de ellos. Yo me decir, si ustedes se visten en mí, nadie les podrá hacer frente. Nadie. Entonces vístanse en mí. Y en estos tiempos escasean congregaciones vestidas en mí, pastores vestidos en mí. Yo estoy harto de ellos. Eso sí que bajado. Andan con un mal disfraz de mí. Pero los que se visten con las ropas auténticas, amén de sí, nadie les hace frente. Amén. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias porque tú mandas en nosotros
esa sabiduría y que nosotros ejerzamos el poder que tú has puesto en nuestras manos, pero ayúdanos, Señor, una vez más a ejercerlo con la sabiduría de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amados hermanos, estamos invitados para seguir en estos tiempos de ayuno y seguimos en este ciclo de estos 7 días. Mañana será el último día y entonces estaremos en el nombre del Señor entrando al último ciclo de los últimos 7 días de estos 21 días de ayuno. Estamos invitados, que Dios les bendiga y les guarde.